Muchas gracias, doctor López Basabe. Y ahora continuando, vamos a tener un pequeño cambio en el programa. El doctor Miquel Maciá, por razones personales, no pudo estar con nosotros y agradecemos infinitamente a la doctora Gabriela Núñez Guardado, que es radiooncóloga del 20 de noviembre del ISSSTE, que de última hora aceptó dar la plática. Y la siguiente sesión es Nuevas Fronteras en Imagenología para Cáncer Colorectal. Doctora, por favor. Hola, buenos días. Pues primero quiero agradecer al comité organizador. Dijo el doctor que presidió que él tenía muchas dudas, espero yo no generar aún más dudas. Hablar obviamente de cáncer de colon y recto es sumamente importante, tener en cuenta que al paciente se le debe tratar de forma multidisciplinaria y realmente somos más de 5 o 6 médicos los que participamos en algún momento en la evolución de la enfermedad en el tratamiento del paciente. En general, obviamente cada uno de ellos tiene su papel, algunos destacan en el diagnóstico, otros destacan en el tratamiento y algunos otros son de gran apoyo como son los radiólogos. Entonces, en general en este tema hay mucho de qué hablar y si nos ponemos nosotros a buscar en la bibliografía, realmente podríamos pensar que en todos los estudios y el avance de la tecnología es de suma importancia considerar o podríamos ganar grandes pasos en el tratamiento de los pacientes. Sin embargo, no se ha demostrado esto. Hay algunos estudios dentro de estos que se hacen dentro de la evolución de la enfermedad del paciente en algún momento en el transcurso del tratamiento y algunos otros conforme que han ido sufriendo el desuso propiamente a través del tiempo, como es el enema de bario, y algunas modalidades en donde la tecnología como el ultrasonido, la tomografía o incluso la resonancia con las nuevas técnicas de difusión y perfusión o los estudios metabólicos como el PET podríamos pensar que van a revolucionar o a cambiar el tratamiento en los pacientes. Sin embargo, no solo es así. Entonces, yo traté de organizarles la plática en torno a los estudios más importantes que se solicitan al paciente y en torno además al momento en el cual estos se pueden llegar a realizar. Habitualmente, pues en colon y recto los más importantes es colonoscopía, el ultrasonido, como bien todos ustedes lo saben, la tomografía, la resonancia y en boga, pues obviamente el PET-CT. Son 4 etapas las que consideramos que son más importantes. La primera, obviamente, es en el diagnóstico, la segunda, la respuesta que tiene el paciente ante un tratamiento no adyuvante, puesto que en nuestro país prácticamente la mayoría de los pacientes se destaca como un localmente avanzado. La otra es el seguimiento, que realmente no ha habido muchos cambios ni muchas modificaciones, y la última parte en la recurrencia. Hablando propiamente del diagnóstico, estos son los 4 estudios que participan y en general los 4 tienen una importancia relevante. Algunos se complementan y algunos otros ayudan para ciertas etapas o para cierta especificación las guías de la NCCN mencionan que en colon la colonoscopía es el gold estándar para llegar al diagnóstico de los pacientes. Este estudio pues habitualmente es de mínima invasión, pero tiene desventajas como que si el paciente no está bien preparado o bien tiene una obstrucción o una estenosis, entonces ya no se puede llevar a cabo de forma adecuada. Además, otra de las limitantes es el tamaño tumoral, en donde se menciona que normalmente el corte es en 9 milímetros. Para estudios de extensión, la tomografía de tórax, abdomen y la pelvis sigue siendo el que mayor sensibilidad y especificidad nos revela. Y habitualmente como diagnóstico el PET aún no está indicado porque los niveles de evidencia son muy bajitos. En cuestión de recto, también la colonoscopía obviamente dependerá mucho del nivel de la lesión, porque el recto es sumamente variable si el paciente tiene una lesión en recto inferior, recto medio, recto superior. En estudios de extensión, la tomografía de tórax, abdomen y pelvis
que es lo que nos da mejores resultados y la mejor eficacia. El ultrasonido endorrectal, que obviamente, desafortunadamente no en todas las instituciones se puede contar con él, pero es de suma importancia, igual que la resonancia magnética, y que se ha llegado a la conclusión de que ambos estudios se complementan, y el PET, que para diagnóstico tampoco se encuentra indicado. Hay un estudio que salió que se llama Eureka, que es prácticamente de este año, del 2014, en donde hace un cuadro para determinar lo del diagnóstico y tratamiento y lo divide en colon y recto. Hablando particularmente de colon, obviamente el diagnóstico es por la biopsia, mediante la colonoscopía. El que nos determina más para la localización es la tomografía, y el T, lo mejor es la tomografía abdominal. El N también, la tomografía es el que tiene el mayor impacto, y el M, la tomografía abdominal y pélvica, como les mencionaba, o bien la resonancia con cortes pequeños, sobre todo a nivel hepático. Esto hablando a nivel hepático. A nivel pulmonar, la tomografía de tórax de alta resolución es el que demuestra los mejores resultados. En recto, las modificaciones que se hacen y el impacto principal es en la localización del tumor para la resonancia magnética. Esto ayuda mucho habitualmente en etapas iniciales a estadificar de una mejor forma a los pacientes. Va de la mano prácticamente con el ultrasonido transrectal, y en muchas ocasiones mencionan que se complementa. El ultrasonido tiene beneficios y la resonancia tiene algunas deficiencias, que hace que el mejor estudio para etapas iniciales sea un ultrasonido transrectal, y el mejor estudio para etapas más avanzadas, porque la resonancia puede sobreestadificar, es la resonancia magnética en etapas avanzadas. Hablando de N, la resonancia magnética pudiera ayudar, y en etapas iniciales el ultrasonido transrectal, porque no hay que dejar de considerar que los ganglios que principalmente se visualizan solo son los perirectales y el mesorrecto. Y hablando de M, pues definitivamente la tomografía abdominal y la resonancia hepática, y a nivel del pulmón la tomografía torácica. Estas son las principales características en comparación a la resonancia y el ultrasonido. Les mencionaba yo que el ultrasonido es mejor para las etapas iniciales, depende también del transductor, pero no se ha demostrado que un ultrasonido bidimensional sea peor que los últimos de nueva generación, que son tridimensionales. Habitualmente todos tienen la capacidad de definir bien, sobre todo la mucosa y la submucosa. Por esto rebasa a la resonancia magnética como un estudio de elección para la resolución anatómica. En cuanto a la resolución tisular, es al revés, puesto que la resonancia magnética, sobre todo para invasión a profundidad, involucro o no mural, también vascular y a tejidos blandos, así como la fascia y el margen circunferencial, como lo veremos más adelante, tiene por muchas ventajas sobre el ultrasonido. De etapas clínicas, pues ya se los había mencionado, en general es mejor el ultrasonido en etapas iniciales, y el mesorrecto, ambos estudios pues son considerados una buena opción para llegar a detectar el involucro no del mesorrecto. Los ganglios pélvicos, la tomografía en general sigue siendo el mejor estudio para evaluarlos. El ultrasonido se considera pobre porque solo evalúa los perirectales y el mesorrecto, y en cuestión al esfínter anal, porque también depende del nivel donde esté la lesión, sobre todo hablando de cáncer de recto, la resonancia magnética será la que será considerada pues de forma adecuada para saber si no hay involucro o no en etapas localmente avanzadas. No hay que dejar de mencionar que esto es operador dependiente, y que obviamente depende de la capacidad y la experiencia que tenga cada radiólogo. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Les mencionaba yo que en general el ultrasonido determinan que es una visión limitada, pero actualmente los ultrasonidos tienen visión tentativamente tridimensional, que pudiera llegar a hacer un buen estudio de elección para este tipo de pacientes. En cuanto se refiere a la profundidad, obviamente la tomografía es un estudio adecuado, igual que
en los ganglios pélvicos, y la resonancia magnética se considera por tener una alta resolución en tejidos blandos, la diseminación extramural que les mencionaba, y sobre todo para cuando los pacientes son candidatos o no para valorar resección marginal circunferencial. El PET no tiene ningún valor, solamente en lo que se refiere a enfermedad a distancia, pero realmente ni siquiera las guías más importantes lo consideran como un estudio de primera intención. Esta es, en general, hay 3 metaanálisis en donde resumen y en donde es controversial cuál estudio es mejor o peor, sobre todo hablando de ultrasonido y resonancia magnética para la lesión rectal. Sin embargo, pues en resumidas cuentas, el cuadro demuestra que prácticamente la sensibilidad y la especificidad de cada uno de los estudios son similares, comparando ambos. Se menciona que aproximadamente si un estudio tiene una sensibilidad y una especificidad mayor del 90% es un estudio adecuado. Sin embargo, pues no todos los estudios son o nos pueden garantizar esta posibilidad. Para valorar el M, sobre todo, los estudios que han salido sobre tomografía y PET, solamente el PET por mucho es mejor, sin considerar que la resonancia también nos puede brindar una buena conclusión, el hígado y el peritoneo sobre todo. Y la sensibilidad, si comparamos, hablando de PET-CT con el tumor y el N, es mayor al 90%, aunque tiene una peor especificidad. Bueno, eso es sobre el diagnóstico. Sobre la respuesta a tratamiento es el tema que sigue, y esto es porque habitualmente nosotros tenemos que evaluar a nuestro paciente una vez que se otorga un tratamiento no adyuvante con quimio y radioterapia. ¿Cuál es el problema? Que por estos tratamientos está muy modificado los resultados que nos puede otorgar estos estudios, porque hay un edema, un proceso de inflamación que principalmente condiciona el tratamiento con radioterapia. La tomografía y la resonancia magnética se consideran que son los estudios de elección, el ultrasonido no juega ningún papel aquí y realmente el PET-CT tampoco tiene ningún papel descrito en la bibliografía. Sin embargo, mencionan que depende mucho del tiempo y del tipo de aparato que tengamos, sobre todo hablando de resonador. Hablando de tiempo, de 6 a 8 semanas podemos tener una posibilidad mayor del 70% de tener un rango de error, porque no es el tiempo adecuado por el proceso de inflamación que condicionan los tratamientos. Este va disminuyendo y el estudio se debería de solicitar en promedio después de las 8 semanas. Las ventajas y desventajas de ultrasonido, tomografía, resonancia y PET-CT después de un tratamiento en el paciente de cáncer de recto, sobre todo, que recibe un quimio y radioterapia, son en general las que muestra este cuadro. El ultrasonido no tiene, como les mencionaba, ningún impacto. La tomografía ayuda sobre todo al margen de resección circunferencial, porque aquí la resonancia pierde un valor porque no es capaz de discernir el edema con respecto a la infiltración de la tumoración, de la lesión tumoral, y el PET-CT realmente tampoco es un parámetro estándar. Hablando de tumor y de sensibilidad y especificidad para el T y el N, después de que el paciente recibe el tratamiento neoadyuvante, la eficacia, como ustedes pueden ver, del ultrasonido es baja, por eso les menciono que no está descrito ningún impacto y que realmente ningún estudio tuviera unos buenos resultados con respecto al paciente, o con respecto a determinar o incluso a restadificar el paciente. La resonancia magnética es lo que habitualmente se utiliza porque les permite a los cirujanos valorar tanto el involucro de la fascia y la extensión a profundidad. Existe un metaanálisis en donde se estudian 33 pacientes, 33 estudios, son 1.574 pacientes y la sensibilidad tanto de la resonancia como del PET-CT es mayor al 80%, pero no rebasa pues obviamente el 90%. El seguimiento, no ha habido muchos cambios, habitualmente pues es el que se otorga por medio de los estudios convencionales, sobre todo hablando de nivel de tórax,
tórax, abdomen, que la resonancia y la tomografía son los estudios adecuados, ideales, y para valorar a nivel local, loco-regional, la resonancia se describe que tendría un papel pues más o menos importante. ¿Cuáles son las recomendaciones que da la NCCN para el seguimiento de los pacientes a nivel de colon? Pues obviamente la colonoscopía, y en recto para local la tomografía, y para a distancia tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Y de recurrencia es hablar de recurrencia es hablar igual a PET-CT. Realmente hay estudios en la bibliografía, pero son pocos los pacientes que presentan estos estudios, realmente son series de casos en donde la conclusión de ellos del papel del PET está limitado. En las guías de la NCCN lo consideran como el PET, que puede ser un estudio de elección cuando las lesiones de colon son potencialmente resecables, pero más bien es para enfermedad a distancia. Y en recto está a considerar obviamente si se solicita o no el estudio. Los estudios, hay muchos que valoran costo-beneficio y mencionan que pues lo habitual es que un paciente con PET-CT, además de que no existe la disponibilidad del estudio, en el PET es poco, solo para enfermedad a distancia, no para enfermedad locorregional. Y como último punto, en este estudio se demuestra la eficacia del PET-CT, en donde ustedes verán que lo más importante o los porcentajes de eficacia que demuestra son solamente, como les mencionaba, en enfermedad a distancia. Pues concluyendo, realmente a nivel diagnóstico lo que podríamos nosotros determinar depende de la etapa y de la localización de la lesión. Para los pacientes en etapas iniciales, el ultrasonido transrectal es el estudio más importante y el de elección. Para los pacientes en etapas tardías, la resonancia magnética, para determinar si es candidato a un tratamiento locorregional extenso o conservador, sería la resonancia magnética. Y en los ganglios, obviamente, la sensibilidad, la especificidad y la eficacia la tiene la tomografía, a menos de que estos ganglios estén perirectales o en mesorrecto, que el ultrasonido es el estudio de elección, y el PET prácticamente se quedaría como un estudio para valorar enfermedad a distancia.